Fondo Monetario, pero al mismo tiempo dentro de lo que es el programa de gobierno, un recorte de lo que son los cargos jerárquicos en 86 organismos descentralizados que tiene el Estado. Bueno, en ese contexto, uno de esos organismos es la AFIP, y nosotros tenemos aquí en nuestros estudios a Guillermo Imbrogno. Él es secretario de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos de la República Argentina. ¿Cómo le va, Imbrogno? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cuál es la lectura que hace de esto que anunció el gobierno y que se va a llevar a cabo en los próximos días? Todo esto empezó hace 2 semanas, con distintos medios de prensa empezaron a estigmatizar a los empleados públicos en general y a los empleados de la AFIP y a los empleados del Banco Central en particular, donde se planteaban que nosotros ganábamos sueldos que realmente no ganábamos, que había un chofer que ganaba 190.000 pesos, que todavía lo estamos buscando, y el colorario lo tuvo el lunes de la semana próxima pasada, donde el administrador federal nos dijo lisa y llanamente que no iba a haber aumento de sueldo para los empleados de la AFIP y sí una reducción sustancial en nuestra cuenta de jerarquización. Nosotros cobramos el salario en 2 partes. Una parte es el sueldo propiamente dicho y la otra parte es la cuenta de jerarquización. En lo que respecta al salario, no tendríamos ningún tipo de aumento, motivo por el cual, habiendo firmado la última paritaria en junio del 2017, si no hay paritaria este año, en junio del 2019 ya tendríamos un 40% de pérdida en nuestro poder adquisitivo. En lo que respecta a la cuenta de jerarquización, nosotros cobramos un porcentaje que es el 0,72 de la recaudación, lo pretenden bajar al 0,55. Eso lisa y llanamente, una regla de 3 simples, nos muestra lo que vamos a perder en los próximos meses. Ustedes son el único organismo que está atado, en este caso, a lo que es la recaudación en definitiva, digamos. Mejora el salario en función del éxito, digamos, de la política recaudatoria. Correcto. Es un mecanismo que se utiliza en todas las administraciones del mundo. Digamos, es un estímulo, un incentivo a la recaudación, correcto. Este gobierno parece que lo quiere eliminar o por lo menos menguar, darle un golpe realmente gravísimo, siendo nosotros el organismo que recaudamos el 95% del presupuesto nacional. Vemos que como que es injusto, es una barbaridad bajarle el sueldo a quienes tienen que recaudar, ¿no? Bueno, pero me llamaba la atención, usted hablaba, Imbrogno, de las últimas semanas, ¿no? Y en realidad dentro de los condicionamientos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o los anuncios que se hicieron en los últimos días, que tenían que ver con que haya tope, por ejemplo, a los ingresos de los empleados públicos, entre otras cuestiones, sí se ha dado en estas últimas semanas, pero también es verdad que, esta desacreditación del empleado público y estas cuestiones en la Argentina ya llevan un tiempo, ¿no? Yo recuerdo los despidos en el Estado en los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri. Se hablaba de que eran todos ñoquis y que por eso se los despedía, como si ninguno de ellos fuera a trabajar, y algunos objetaban esto, porque decían, los van a despedir en la puerta del empleo, entonces es porque llegan a trabajar todos los días. ¿Le parece que esto se intensificó ahora y a partir de lo que yo mencionaba, el acuerdo con el fondo, o que ustedes ya lo vienen sufriendo hace tiempo? Sí, yo creo que el ajuste nosotros los venimos soportando ya hace 2 años, pequeños microajustes en nuestros salarios, y ahora se está profundizando en la actividad nuestra en particular, pero en general sí ha habido importantes despidos en la administración pública, y esto de estigmatizar a todos los empleados públicos ya pasó en el 2000, pasó en el 90, y realmente es injusto porque cuesta mucho formar un recaudador, un fiscalizador, cuesta de 10 a 15 años. Son compañeros de carrera que están dedicados realmente a su profesión, y lo único que hacen realmente es trabajar en la AFIP. No sobra gente. No sobra, al contrario. En el último año se fueron más de 1.100 compañeros por jubilaciones, por fallecimientos, y no han sido repuestos. O sea que realmente se está trabajando con menos gente de la que necesitamos. ¿Cuál le parece que es el objetivo que persigue el gobierno nacional? De alguna manera recortándoles el salario por un lado y también quitándoles un incentivo a tener una buena gestión en la función pública. Yo creo que es totalmente desafortunado, porque debilitando la AFIP se debilitan los controles, y si después se pretende de alguna manera mejorar la recaudación y poder limitar la ilusión y la evasión fiscal, de esta manera seguro no lo vamos a lograr. ¿Pero a usted le parece que el gobierno quiere que los empleados de AFIP, por lo menos una parte, se vaya yendo del organismo porque no le va a resultar rentable de todo punto de vista trabajar directamente en la administración? Y yo creo que sí, porque en el caso de las compañeras que están hoy entre 60 y 65 años, esto incentiva a que el compañero se
jubile, abandone la tarea, porque más allá de las presiones que recibimos, porque nuestra tarea es recaudar impuestos, es una tarea ingrata, porque la sociedad realmente no ve con beneplácito a quien viene a cobrarle los impuestos. Bueno, y esto es un incentivo más a que las compañías se retiren, sí, por supuesto. Ustedes presentaban como argumento que la recaudación ha estado por encima de la inflación. Además, esta debería ser, digamos, causa suficiente como para que no haya modificaciones en el área, porque en la AFIP, por ejemplo, bueno, lo que escuchaba yo en las últimas horas es que no va a haber despidos, sino una readecuación. Lo que pasa es que la palabra readecuación uno no entiende en qué se traduce. El convenio colectivo de trabajo nuestro es muy claro y se basa en el artículo 14 bis de la Constitución, por ende no puede haber despidos en la AFIP. El tema de la readecuación, la verdad, nos hace ruido a todos, porque cuando se plantean ambigüedades, uno dice, ¿qué se esconde atrás de todo esto? Sí. Evidentemente acá lo que hace falta son más fiscalizadores, formar más recaudadores, más fiscalizadores para poder cumplir el objetivo. De esta manera vamos al revés. Imbrogno, usted decía recién que esto no es nuevo, o en definitiva la política de ir achicando lo que es la nómina de empleados de la AFIP, que por lo menos tiene lugar desde hace ya algunos meses. La pregunta es, ¿cuál era la mecánica que utilizó el gobierno hasta ahora para llevar a cabo esa tarea? Y hasta ahora se estuvo trabajando con los compañeros que en este momento estaban en la planta, que cuando asumió este gobierno eran casi 17.000. ¿Hubo un recambio? ¿Hubo un egreso? Hubo un egreso. ¿Hubo un ingreso también? Muy pequeño. En la época de Abad, 150 compañeros, pero se fueron más de 1.500. Motivo por el cual se ve resentida. Hay lugares en el interior del país que son distintos, ¿no? Distintos estamentos, hay agencias sede, receptoría, distritos. Hay distritos que hoy están trabajando con 3 personas y están próximas a jubilarse, motivo por el cual hay que cerrar la AFIP. Y desde el punto de vista económico, digamos, ¿ustedes tienen algún tipo de mandato? ¿Tienen objetivos que les está pautando el gobierno de recaudación, por ejemplo, como los tenía en aquel momento, me recuerdo, Ricardo Echegaray, que se proponía cumplir con determinadas pautas, ¿no?, a lo largo del año? La meta para el presente, los primeros 5 meses está sobrecumplida. Realmente no entendemos con una meta sobrecumplida que se tomen este tipo de medidas para realmente destruir el salario de los trabajadores de la AFIP. No lo entendemos. Es decir, ustedes están recaudando más de lo que el gobierno de alguna manera presupuestó y proyectó, y así todo igual van a sufrir un recorte. Un recorte salarial muy importante. Se hablaba de salarios, bueno, en realidad hoy cuando algunos diarios hablaban de reducciones en cargos jerárquicos. Usted mencionaba hace instantes que se mencionaron sueldos que en realidad no son ni siquiera reales, porque hablaban de una cifra de unos 100.000 pesos, pero más allá de esto, le pregunto, tampoco en cargos jerárquicos sobra gente, ¿y qué es lo que piensan hacer también? Porque parece que si esto es una decisión, bueno, como las que vemos usualmente del gobierno nacional, se pone difícil la cosa de incremento de salarios y para que no haya despidos tampoco. ¿Qué van a hacer? La verdad es parte de las ambigüedades. No sabemos a qué denominan ellos cargos jerárquicos. Los cargos jerárquicos serán los cargos políticos, pero nosotros en la AFIP tendremos 20 cargos que se pueden considerar políticos. El resto son todos cargos de compañeros que vienen trabajando desde que entraron en la AFIP hace 25 o 30 años, todo personal de carrera. Perdón, y estos 20 cargos que digo, porque hay ciertas cuestiones que parece que hay que aclararlas todas, ¿no? Yo entiendo que usted me dice, toda persona que va a trabajar a la AFIP es porque tiene su tarea asignada, no sobra nada. Pero cuando usted dice hay 20 cargos políticos, de todos modos son cargos superiores, pero de personas que desemplean sus tareas como corresponde y de las que no se puede prescindir tampoco. Se los podría considerar políticos por su grado de estructura, pero realmente es personal de carrera también, la mayoría es personal de carrera. Claro. No tenemos lo que se denomina, digamos, la jerga paracaidista. No hay una cantidad importante de paracaidistas, ni existen ñoquis, son todos compañeros que trabajan hace muchos años, la mayoría en la AFIP. Claro, en la estructura del Estado, generalmente, por ejemplo, en un ministerio lo que se ve es que hay determinado tipo de nombramientos que tienen características políticas, y a partir de allí un secretario, por ejemplo, un secretario... los cargos superiores. Claro, un ministro, un secretario, y debajo de ellos sí están los directores nacionales, que son generalmente personas
personal de carrera. Digo esto porque la propuesta del gobierno, decisión que ha tomado, no es solo para la AFIP, que puede tener características quizás distintas de las de otros organismos descentralizados. Por ejemplo, no sé, se menciona al ANSES, al INTA, al CONICET, los parques nacionales. Digo, hay muchísimos organismos que potencialmente quizás tienen otra estructura y ahí sí se van a ver afectados. Y la verdad, a ver, por lo que conozco de los compañeros de otros sindicatos, la gran mayoría son personal de carrera que tienen muchos años también en la casa, y creo que el hilo se corta por los más delgados y después lo que terminamos viendo que están echando no personal jerárquico, sino que están echando compañeros que tienen 12, 13, 15 años de labor en distintos organismos, lo cual es ilegal, es injusto. Sí. Bueno, y resulta preocupante también lo primero que nos contaba, ¿no? Que no haya incremento salarial, porque también pasa esto, y ya lo decía Prat Gay hace tiempo y recién empezado el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, habrá que ver quiénes son aquellos que pueden acomodarse y aceptar un salario menor, ¿para qué? Para conservar su puesto de trabajo. Y hoy esto es una realidad y es algo que está pasando. De hecho, nos planteaba que no habría aumentos hasta junio de 2019. Estamos hablando de un año más, estamos hablando no del 1 de enero, sino hasta el mes de julio y hoy, con lo que se han incrementado no solamente las tarifas, digamos, hasta el pan. O sea, todo lo que compramos a diario no es posible vivir. No sé de qué salarios estamos hablando y qué margen tienen los trabajadores de la AFIP en un rango, si bien siempre hablar de salarios, reitero, es complicado, pero un salario mínimo ¿de cuánto? 35.000 pesos de un ingresante. Lo que pasa que, bueno, esta estigmatización de los empleados públicos, de la AFIP, de todas esas cifras que han tirado, que el ingreso, el salario básico de ingreso era 120.000 pesos, que un chofer cobraba 190.000. No conozco ningún chofer que cobre 190.000, ni conozco ninguno que cobre 100.000, ni 80.000, ni 70.000. La verdad, es violento para nosotros que más allá de la tarea que cumplimos día a día, se nos pongan como enemigos de la sociedad y como trabajadores que ganamos un dinero que no ganamos. Motivo por el cual estamos más que sorprendidos, porque si pretenden que la AFIP funcione en forma normal y habitual, yo creo que los trabajadores tienen que cumplir su función con total libertad, con total tranquilidad y no verse sometido a todos estos vaivenes que un día les acortan el sueldo, al otro día no le dan aumento, al otro día le bajan el sueldo, al otro día sufren todo tipo de presiones, ¿no? Que son típicas del trabajo que desarrollamos nosotros. Imbraño, y en el cambio del gobierno anterior a el inicio del gobierno de Mauricio Macri, mi pregunta es ¿qué pasó con los trabajadores de la AFIP? ¿Hubo muchos despidos? ¿Había mucha gente que sobraba en el gobierno anterior? ¿O en realidad esto no era así y la cantidad de trabajadores se mantuvo más o menos de la misma manera? Porque hay quienes creen que en realidad lo que pasa es eso, que esta especie de estigmatización viene de que durante muchísimos años hubo exceso y se pagaron sueldos que no correspondían a gente que no iba directamente, ¿no? Usted habrá escuchado estos casos. Sí. Nosotros, no tuvimos una buena relación con Echegaray particularmente, pero nosotros consideramos que los trabajadores que ingresan a la AFIP no sobran. O sea, hubo distintos métodos de incorporación, depende de los gobiernos. En los 80, en los 90 se entraba por el diario, se llamaba a concurso por el diario. Después hubo una cantidad, en la época del gobierno de Carlos Menem, hubo un montón de pasantes. Y los pasantes, estaba la flexibilización laboral y estaba lleno de pasantes, había casi más pasantes que personal de planta permanente. Después logramos, mediante un instrumento que fue una capacitación, pasar a todos esos pasantes a planta permanente. Hoy nosotros el 99% de los trabajadores son planta permanente y el convenio establece claramente un porcentaje mínimo que tiene el administrador federal para contratar personal, que es mínimo en realidad. Hoy no tenemos la suerte que no tienen muchos otros compañeros de otros ministerios que se encuentran bajo la ley marco y pasan años y años como personal contratado con su estabilidad, siempre esa estabilidad pende de un hilo. Realmente es bastante desafortunado, es desgraciado ser trabajador y pensar que todos los fines de año puede terminar tu relación laboral, ¿no? Igual ha sido el mensaje que les ha bajado el gobierno nacional en este sentido. Ustedes, se les vence la paritaria, se supone que tienen que sentarse a negociar, hay elementos en juego, claramente usted mencionaba a lo que es, bueno, tocar allí donde hay un proporcional en función de la recaudación que logren, y eso impacta en el salario, pero digo, después estará la negociación tradicional, que es un determinado número para lo que es el reajuste salarial.
¿cuál ha sido el mensaje que les ha dejado el gobierno nacional diciéndoles, miren, no van a tener paritarias? Nosotros, antes de iniciar cualquier medida de acción directa, tenemos una conciliación administrativa prevista en el convenio colectivo. Nosotros tenemos que denunciar que estamos por ingresar a un conflicto, entonces se llama a esa comisión de conciliación, y en la única reunión hasta ahora que hubo en la comisión de conciliación, del acta surge, la patronal nos indicó que aumento salarial va a ser 0. Y que va a haber una baja en nuestra cuenta de jerarquización. Es decir, ni siquiera el 12% que se propone para algunos empleados estatales. Acá en este caso es 0 directamente. Lo plantearon vía Twitter. Creo que el Twitter no es la herramienta más idónea. A ver, no entiendo. Claro, vía Twitter nos dijeron que probablemente nos pudiera tocar, y como es la paritaria que tuvo UPCN, hasta 40.000 pesos, un 15%, de 40 a 100.000 pesos, una suma fija, más de 100.000 nada, pero eso fue manifestado vía Twitter, sí. Sí, que sería una nueva forma de negociar colectivamente. Ahora... Bueno, está siendo irónico, ¿no? Obviamente, digámoslo, pero digo, en ese contexto, ¿usted cree que directamente no va a haber ningún tipo de pauta paritaria parecida a la de los estatales? En principio no. Ya hicimos la presentación al Ministerio de Trabajo, espero que el Ministerio de Trabajo cite a las partes a negociar de buena fe, que es la única manera que nosotros consideramos posible negociar, y en el caso que Cuccioli no quiera negociar con el sindicato el incremento salarial y abstenerse de producir una quita en nuestra cuenta de jerarquización, vencido el plazo de nuestra conciliación administrativa, vamos a iniciar medida de fuerza. Si alguna persona del otro lado pensara, bueno, a ver, pero con un mínimo de 30.000 pesos, si hay que ajustar, estamos convencidos de que, como dice el gobierno nacional constantemente, hay que ajustar, tenemos que ajustar todos. Bueno, con un salario mínimo de 30.000 pesos en la Argentina se puede vivir, y si lo digo porque hay gente que sostiene esta postura, ¿qué le respondería? Estoy en total desacuerdo, que yo creo que la mayoría de los trabajadores se merece un salario para poder vivir dignamente. Yo no sé si se están planteando que hoy se necesitan en cierto aspecto más de 40.000 pesos por mes para vivir. Un salario de 30.000, no sé por qué, no sé quién y por qué dice que es el salario adecuado. Y aparte creo que el tema no es bajarle los salarios a los que ganan un poco más, sino que es aumentarle el salario a los que ganan menos. Y aparte el tema de lo que se refiere, yo no soy economista, soy contador, entonces trato de hablar de lo que sé. Pero yo veo muchas personas que hablan de temas económicos y lo que menos son economistas, pero creo que esto es una cuestión de realidad, de la calle. El ajuste lo único que genera es que cada vez haya menos consumo. Al haber menos consumo, se recauda menos impuestos. Se recaudan menos impuestos, se vuelve a ajustar. Entramos en un círculo vicioso del cual tenemos que salir, y el gobierno debe tomar nota. Que la situación, o sea que vamos hacia ese camino, y ese camino es malo para todos. Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, nos va a ir bien a todos. De esta manera, ajustando de la manera que se está ajustando, me parece que no nos va a ir bien. Sí, usted lo que dice es el consumo como motor de la economía. Claramente, digo, cuando hay menor salario en términos reales, hay menor consumo, y el menor consumo obviamente tiene un impacto fuerte en el tema de recaudación. Es decir, aquel que no trabaja no va a pagar impuestos sobre lo que no existe, digamos, básicamente. Bueno, pero está claro que en este caso el gobierno está, me parece a mí, ¿no? Tratando de rendir cuentas a lo que le está pidiendo el Fondo Monetario. Y bueno, no es solamente la AFIP, sino son 86 entes centralizados. Es decir, realmente va a ser, yo digo, una movida muy importante, de hecho, ¿no? Porque lo que se está proponiendo es un recorte del 25% de los cargos jerárquicos, sumado a lo que ya anunció el gobierno hace algunos meses, que era un 25% en la Administración Nacional también, de lo que son los recortes de cargos jerárquicos. Es decir, esta es una medida que ya repitió el gobierno a nivel nacional. Sí, pero yo lo que creo que este recorte de cargos jerárquicos no redunda en un ahorro significativo por parte del gobierno. Creo que no pasa por ahí. Yo creo que la mejor manera, por lo menos lo que ven la organización sindical y muchos compañeros de la CGT, que la mejor manera es generar mayor consumo, que las pymes vuelvan a producir al total de su capacidad productiva, que los ciudadanos paguen los impuestos que les correspondan. Si usted está proponiendo otro plan económico. Bueno,
Pero, digo porque no es el plan que el gobierno ha dado a conocer. Pero nosotros creo que pensamos que esa es la solución, no achicar. Cuanto más se achica, menos se tributa y menos plata va a tener el Estado para cumplir su cometido. La sensación, Imroño, es de desazón, porque la verdad es que hay un montón de puntos y nosotros lo decimos constantemente, por eso lo digo ahora. Bueno, podemos coincidir absolutamente en ciertas cuestiones en las que el gobierno nacional claramente, cree que es por otra vía, cree que es por otro lado, ¿no? Y en el medio hay gente y una gran cantidad de trabajadores, sea en AFIP o sea en cualquier otra área, que de pronto no puede pagar los incrementos que se están dando y no puede vivir sin un aumento cuando todo aumenta. Pero bueno, le agradecemos por estar aquí con nosotros y esperamos que obtengan una respuesta, ¿no? Sobre todo en lo que es, o por lo menos en la cuestión paritaria, para el año que viene. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo y esperemos que poder llegar a un final feliz, ¿no? Ojalá. Esperemos que sí.